Buenas tardes compañeros, soy el alumno David Alejandro Lavador Salas y les vengo a hablar de la porosidad. ¿Por qué se ocasiona? La porosidad en piezas de colada es ocasionada principalmente por dos fenómenos. Uno de ellos es la disminución de la capacidad de disolver gases que quedan atrapados durante la solidificación. Este fenómeno es llamado porosidad por gas. El otro proceso es debido a la deficiencia en la alimentación requerida para compensar la concentración del metal durante la solidificación y el enfriamiento. Esto se le llama o se le denomina porosidad por contracción. Más adelante les voy a hablar de estas dos de manera un poco más profunda. Bueno, los tipos de porosidades existen. Es la porosidad por gas y la porosidad por contracción, como ya lo mencioné. En la izquierda pueden ver una porosidad por contracción en un microscopio electrónico de barrido y en su derecha pueden ver una porosidad por gas en, en la microestructura. Bueno, la porosidad por gas. Esta ocurre durante el enfriamiento y la solidificación del líquido. El gas disuelto es eliminado a través del líquido. Puede producirse, puede producirse la formación de burbujas de gas si la presión crítica es superada. Dicha burbuja flota y si no puede encontrar una superficie libre, esta interacción con la interfase del sólido y líquido formando un poro de gas. Cuando el gas no puede escapar, cuando está la solidificación del líquido, entonces se empieza a formar una burbuja y esto es una porosidad por gas, o un poro de gas, mejor dicho. Dice, estas porosidades son el resultado de las reacciones químicas que generan un gas como un subproducto y también de la precipitación del propio gas como consecuencia de la saturación de este en la aleación líquida. Los moldes evacúan gran parte del calor del sistema y se inicia un proceso de enfriamiento previo a la transformación líquido-sólido como resultado de este cambio de energía. El equilibrio inicial reacciona siguiendo el principio de Le Chatelier y la solubilidad del gas disminuye de manera crítica en el metal fundido, generándose burbujas de diferentes tamaños. Por lo regular se pueden llegar a ver así como en la imagen que se ve los poros de gas, algunas veces. Igual se logran ver en la soldadura cuando, más que nada en la soldadura es la de solidificación o cuando ya está en sólido. Bueno, la porosidad por contracción es la más habitual y la más difícil de controlar, causada por el cambio de volumen del metal al pasar del estado líquido al sólido. Hay tres diferentes tipos de contracción, las cuales son contracción en estado líquido, contracción de solidificación y contracción en estado sólido. Esto ocurre porque a veces el líquido ocupa a veces más espacio que el sólido y al momento de que se solidifica quedan espacios libres. Bueno, ahora vamos a explicar las tres contracciones que se mencionaron. La primera es la de en estado líquido. Es en el proceso de coladas la concentración en estado líquido no genera grandes inconvenientes, ya que el líquido compensa esta pequeña reducción en volumen. Puede ser provisto sin dificultad con la extensión de tiempo de llenado o por pequeño aumento de volumen de alimentación. Es como les decía, cuando esta pasa cuando se reduce un poco el volumen en el estado líquido no presenta gran problema ya que puedes aumentar más el volumen durante la colada, así que por este lado es la que menos problemas proporciona. Las que más problemas proporcionan son las siguientes dos, que es una en la contracción en la solidificación o en solidificación. Esta es muchísimo más compleja debido a la mayor densidad del sólido comparada con la del líquido. La dificultad de reponer el volumen del metal que se contrae a través de los canales de alimentación
es el principal problema que desencadena la presencia de poros como resultado de la alimentación deficiente. O sea, si tú no tienes una buena alimentación y llegas a esta etapa, tú ya es muchísimo más difícil que logres alimentar cuando ya se está en un proceso de solidificación. Y aquí se pueden ver cómo se empiezan a formar. Esto es en una soldadura cuando se empieza a reducir el volumen de la soldadura, se empiezan a formar poros y tú ya no puedes rellenar o te queda una gran masa al menos. Bueno, y la contracción en estado sólido es la etapa final de todo el proceso. Esta se ya en la etapa final de todo el proceso. Y es a medida que la temperatura disminuye, la pieza tiende a reducir su tamaño. O sea, aparte de que ya se redució su volumen, ahora también se va a reducir aún más y su tamaño. Esta reducción se puede ver limitada por el molde o por partes de la misma pieza que haya solidificado anteriormente y que no permitan una contracción libre. Esto conduce a una deformación plástica de la pieza y a dificultades para predecir la sobredimensión de la pieza y a fin de obtener las dimensiones finales requeridas. La restricción del molde durante la contracción de estado sólido también puede conducir a problemas más localizados, tales como como desgarramiento o agrietamiento en caliente de la pieza de la colada. O sea, esta depende mucho del molde donde vaciaste para enfriar y de muchas cosas, y se pueden llegar a tener piezas que en este punto lleguen a quedar inservibles y sea una gran pérdida. Por eso este tipo de contracción es muy costosa para las empresas. Pueden ver en la derecha hay una imagen donde la pieza quedó completamente porosa, donde no se puede utilizar o no se puede vender. Bueno, la eliminación. Bueno, la eliminación por contracción puede reducirse o eliminarse de diferentes maneras. Una de estas es el uso de enfriadores internos o externos, que es la más común. Bueno, la función de los enfriadores internos por lo general es incrementar la solidificación en regiones críticas para que no llegues a tener muchos poros desde el interior, aumentas que se solidifiquen más rápido en regiones que sea más propenso a este defecto. Los enfriadores interiores por lo general están hechos del mismo material que se funde y se dejan en la misma. Y sin embargo existen muchos problemas involucrados en la fusión apropiada de los enfriadores internos. Por esta razón, las fundidoras evitan este tipo de enfriadores. Y lo que quiere decir esto es de que los enfriadores son del mismo material. Si tú estás haciendo una colada de hierro, utilizas un enfriador interno que sea de hierro, de fierro. Pero es muy difícil que estos se logran mezclar. Y luego siguen los enfriadores externos. Estos están hechos del mismo material o pueden ser de hierro, cobre o grafito. En general, son los que más se utilizan. Bueno, en general cualquier tipo de porosidad se puede eliminar por un abrupto gradiente de temperatura. Por ejemplo, se pueden utilizar materiales para el molde con la conductividad térmica más elevada para que el calor se logre dispersar más rápido y haya una solidificación uniforme y no dé tiempo de formar este tipo de defecto. Bueno, hasta aquí fue todo. Aquí están las referencias de donde saqué donde saqué la información, los artículos. Si gustan leerlos, hay algunos muy buenos. Y muchísimas gracias por tu atención, compañeros. Espero les haya servido. Si tienen alguna duda, no duden en preguntarlo.